Listo, perdón. Ese balance de cantidad de movimiento, si lo aplicamos al caso de flujo en tuberías, prácticamente es con el que nos quedaríamos para este curso. Ahora, esta ecuación de movimiento es un balance de cantidad de movimiento y siguiendo ese mismo procedimiento podemos sacar la ecuación de continuidad, que es la que vemos aquí arriba, y luego la ecuación de energía mecánica. La ecuación de energía mecánica vamos a ver aquí. La ecuación de energía mecánica es esta que vemos en esta diapositiva. ¿Sale? Vamos a darle un recorrido a esta otra presentación. La ecuación de continuidad, decíamos que era un balance de materia, simplemente entradas menos salidas es igual a 0. Aplicábamos el mismo procedimiento que veíamos cuando sacamos la ecuación de movimiento y llegábamos a esta ecuación diferencial parcial. Esta ecuación diferencial parcial nos describe justamente un balance de materia en un sistema microscópico, en un punto dentro de algún sistema donde se esté moviendo un fluido, ¿no? Puede ser un tubo y entonces en una parte pequeñita de ese tubo nos paramos y podemos plantear esta ecuación y entonces vemos el balance de materia en ese punto donde nos fijamos. Después aplicamos el mismo procedimiento de balance, pero para el momentum, y llegamos a la ecuación de movimiento, ¿sale? De acuerdo con el procedimiento que ya habíamos visto. Luego aplicamos ese mismo fundamento, ese mismo concepto, o ese mismo procedimiento, perdón, y llegamos a la ecuación de energía mecánica. ¿Qué nos dice la ecuación de energía mecánica? Vamos a leerlo así por componentes. El primero es velocidad de incremento de energía cinética por unidad de volumen. Tal vez yo le quitaría eso de incremento y podemos hablar de un cambio, una tasa de cambio en la energía cinética, en esa misma unidad, en ese mismo elemento diferencial de volumen. Ajá. Y entonces ese cambio en la energía cinética está asociado a la adición de energía cinética por convección, más un término que está asociado a la presión. Dice ahí la presión del entorno sobre el fluido, ese delta P que veíamos en la ecuación de movimiento. Después, una velocidad de conversión reversible de energía cinética en energía interna. Aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué se imaginan con esa conversión de energía cinética en energía interna? ¿Nadie? Cuando nosotros utilizamos un sistema, un equipo de bombeo, cualquier equipo que tenga movimiento, ese equipo que tiene movimiento de alguna manera ejerce fuerzas de fricción, perdón, ejerce fuerzas de fricción. Esas fuerzas de fricción de alguna manera empiezan a generar calor, empiezan a transformar la energía, la energía cinética o la energía asociada al movimiento, la transforman en energía asociada a la temperatura, al calor, energía en forma de calor, y entonces eso de alguna manera trae cambios en la temperatura. Eso es lo que vemos, o más bien la energía interna está asociada a los cambios en la temperatura, y entonces de alguna manera esos equipos cuando empiezan a calentar es cuando están transformando esa energía cinética en energía interna. Después hay un trabajo realizado por las fuerzas viscosas sobre el fluido.
Luego hay un cambio irreversible de energía cinética en energía interna. Aquí esta conversión, al ser irreversible, es una energía, un tipo de energía, o una energía transformada, que de alguna manera pues ya es difícil, ya es imposible recuperar, ¿no? Ya es una energía que se desperdició, que se disipó en forma de calor y ya no tenemos manera de recuperarla y utilizarla para mover al fluido. Y luego hay un trabajo realizado por una fuerza externa sobre el fluido. Esa fuerza externa es la fuerza de gravedad y esa fuerza externa es la que nos va a generar un cambio en la presión asociado a la gravedad, a la presión que ejerce la atmósfera sobre el fluido. ¿Sale? Entonces, aplicamos ese mismo procedimiento para generar un balance, pero ahora es un balance de energía mecánica, y ese balance de energía mecánica tiene que ver con cómo transformamos, cómo entra y sale la energía y cómo ésta se va transformando a sus diferentes formas, de tal manera que podamos aprovecharla para mover a un fluido. Si es claro o no es claro, necesito que ustedes participen y necesito que me digan si me van siguiendo o no, porque si no, yo no tengo manera de saberlo y yo me puedo seguir y, y entonces pues terminamos el curso mal. ¿Sí es claro? Sí, Por ahora sí. profesor. Ok. Si aplicamos esa misma, más bien si transformamos esta misma ecuación a un sistema macroscópico, esta ecuación, así como la vemos aquí, está planteada para un sistema microscópico. Esta ecuación digamos que deriva de los fundamentos para poder plantear las ecuaciones de variación. Las ecuaciones de variación describen en una escala microscópica cómo son los fenómenos de transporte y después, por medio de un método de escalamiento, podemos plantear estas mismas ecuaciones de balance y llegar a una forma de este tipo, ¿sale? Estas ecuaciones, si las vemos detenidamente, son exactamente la misma, pero nos describen el fenómeno o el problema en una escala diferente. ¿Mm? Nosotros tenemos aquí cambios en la energía cinética. Tenemos el término asociado al delta P o a la caída de presión. Ajá. Tenemos el caso de las fuerzas, o lo que llamábamos fuerzas externas, que era la gravedad. Esa fuerza externa asociada a la gravedad se refiere a la energía potencial que puede tener un fluido. ¿Ah? Hay un término de trabajo. Ese término de trabajo puede estar asociado a un equipo de bombeo. Y luego había términos ahí que se referían al cambio de la energía cinética en energía interna. Ajá. Ese cambio de energía cinética en energía interna, decíamos, es una disipación de energía en forma de calor y de alguna manera es una energía que se está desperdiciando. Esa energía que se está desperdiciando la podemos poner así aquí en un sistema macroscópico como una sumatoria de fuerzas. Esas fuerzas están asociadas a la fricción que puede ejercer un fluido sobre la pared de un tubo cuando está fluyendo, ¿sale? Eso de alguna manera, esa fuerza de fricción de alguna manera va a generar calor y ese calor que se va generando es una energía que se está desperdiciando y que de alguna manera la tenemos que considerar para los cálculos o en este balance, porque digamos que ese término es el que nos va a decir qué tanta fuerza vamos
a tener que imprimir sobre el fluido para poderlo mover a un flujo determinado, para poderlo mover de un punto a otro, para poderlo mover con una cierta velocidad. ¿Sale? Entonces, esta ecuación de energía mecánica lo podemos ver así en su forma diferencial. Lo podemos ver así como un delta, ¿sale? Aquí podemos ver un delta Z, y entonces de este delta Z, si se fijan la diferencia entre esta segunda y la primera, simplemente es que multiplicamos por GC, dividimos entre G, y entonces dejamos a este delta Z solito. Tenemos cambios en la energía cinética asociados también a este delta Z. Tenemos un término de un delta P. Ese delta P puede estar asociado a una columna hidrostática, suponiendo que queremos mover un fluido desde un punto más alto hacia un punto más bajo. Y entonces, por efecto de la gravedad o por efecto del cambio en la altura, podemos generar un delta P, una caída de presión, y con eso es con lo que vamos a mover al fluido. Tenemos un término de trabajo y tenemos este término de la sumatoria de fuerzas. ¿Sale? Luego, esta misma podemos llevarla otra vez a su forma diferencial y tendríamos esta ecuación de que vemos aquí abajo. Y luego, aquí cambiamos esta sumatoria de fuerzas por una cabeza. Esa cabeza, esa H subíndice L, es la cabeza o la columna hidrostática que está asociada a la presión que debemos generar para cubrir esas fuerzas, para cubrir esa energía que se va a estar desperdiciando. ¿Sale? Y luego, si esas fuerzas fueran despreciables y esa columna hidrostática fuera cero, es decir, si no tuviéramos un desperdicio de energía, entonces toda esa energía cinética y potencial se transformaría en una caída de presión, o lo que es lo mismo, decimos, podemos generar cierta presión en la entrada de un sistema, y esa presión de alguna manera se va a utilizar en su totalidad para transformar la energía del fluido en sus diferentes formas de energía mecánica. Esta ecuación de aquí abajo se conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Sale? Aquí vamos a hacer una pausa. Bueno, más bien, digamos, para que no se nos olvide todo este rollo, en las 2 semanas que nos vamos de vacaciones, quiero que en equipo, eso va a ser la primera parte, el primer punto del siguiente problemario para el siguiente examen, que me hagan una descripción, o que me platiquen más bien, cómo es que Bernoulli llegó a plantear esa ecuación, y físicamente qué significa la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? A partir de la ecuación de Bernoulli, nosotros podemos establecer todos los fundamentos que nos describen el funcionamiento de una bomba, o que nos describen el flujo de fluidos a través de tubos circulares. ¿Sale? La ecuación de Bernoulli es esta que vemos aquí abajo, y lo que quiero que hagan ustedes es que me platiquen cómo es que Bernoulli llegó a esa ecuación. ¿Sale? Entonces, este es el balance de energía mecánica. Ahora, decíamos, este balance de energía mecánica nos dice cómo, nos da los fundamentos para el estudio del funcionamiento de una bomba. Y para eso podríamos hacer un balance de energía total. Ese balance de energía total, bueno, a ver qué diferencia habría entre el balance de energía mecánica y el balance de energía total. Si vemos, aquí estamos hablando de energía potencial, de energía cinética y de un delta P. Eso podría estar asociado a un trabajo y a un término de energía que se transforma en calor.
¿sale? Si nosotros vemos esta ecuación con todos sus términos, todos sus términos, es decir, no despreciamos esta disipación de fuerzas y no despreciamos el término de trabajo, entonces podemos llegar a la ecuación, a la primera ley de la termodinámica, donde vemos cambios en la energía interna, más cambios en la energía mecánica, más un delta P, y esto puede ser, esto sería igual a un intercambio de calor más un trabajo, ¿vale? Si estamos hablando de flujo de fluidos, entonces estaríamos hablando de una entalpía que puede cambiar. Hablamos de cambios en la energía mecánica y eso es igual al intercambio de calor más un trabajo de flecha. Nosotros, a partir de ahí, podríamos plantear cualquier tipo de problemas de tipo de flujo de fluidos que tengan disipación de calor en una escala, digamos, significativa, donde la disipación de calor o los equipos que utilicemos tengan una potencia tan alta que sí generen un calentamiento sensible en el fluido, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en la figura, vemos que hay un calor añadido al sistema, puede haber un calor añadido al sistema y entonces esto ya lo podríamos ver con esta ecuación de energía total. En los casos que vemos para flujo de fluidos, este término es cero y entonces esta Q prácticamente no tendría sentido, pero si hay un trabajo, ese trabajo lo hace la bomba. Hay un término de energía interna y ese término de energía interna, nosotros si vemos para pasar de la primera ecuación a la segunda, en la segunda vemos que ya no hay un delta P, es decir, el delta U con el delta P se unen, prácticamente con eso tenemos cambios en entalpías. ¿Eso qué nos quiere decir? Cuando nosotros tenemos un sistema cerrado, un sistema que no intercambia materia con el exterior, nosotros podemos determinar cambios en la energía interna y con eso, o más bien podemos percibir cambios en la temperatura y con eso vamos a describir los cambios en la energía interna. En el momento en que empezamos a trabajar con un sistema abierto, es decir, cuando hay flujos, entonces hay un término delta P que se refiere a un trabajo de flecha. Entonces, cuando tenemos la energía interna más un trabajo de flecha, esa energía interna con el trabajo de flecha lo denominamos entalpía, ¿vale? Entonces, si estamos viendo un sistema cerrado, prácticamente no va a haber un delta P, este término se haría cero y nos quedaría la primera ecuación. Si tenemos un sistema cerrado puede ser, por ejemplo, un tanque de almacenamiento. Si en ese tanque de almacenamiento hay cambios en la temperatura, entonces va a haber cambios en la energía interna, ¿sale? Y esos cambios en la energía interna no van a tener cambios en la energía potencial porque está estático, no van a tener cambios en la energía cinética porque está estático, ¿vale? No tienen cambios en la presión, ya habíamos planteado eso. Si no hay un trabajo, entonces no pasa nada y aquí simplemente se queda que el cambio en la energía interna va a ser igual a un intercambio de calor que pueda haber con los exteriores. Y ahí se cierra el balance de energía, ¿sale? Si tenemos un sistema abierto, por otro lado, entonces, si hay cambios en temperatura, vamos a ver cambios en la entalpía. Aquí sí puede haber cambios en la energía potencial, si hay un cambio en la altura, y puede haber cambios en la energía cinética, si hay cambios en la velocidad, ¿sale? Y esos términos se van a igualar a un intercambio de calor y a un término asociado al trabajo. Ese término asociado al trabajo puede ser el trabajo que ejerce
una bomba sobre el fluido para hacerlo mover. ¿Sale? Ahora, ¿de qué depende si tenemos o no ese término de trabajo? A final de cuentas, una habilidad que necesitan desarrollar o que necesitamos fortalecer de alguna manera es plantear el sistema, delimitar el sistema y decir dónde termina y dónde empiezan los alrededores. ¿Sale? Nosotros podemos plantear un sistema que solamente involucre a esta bomba y entonces toda la energía mecánica va a ser igual al trabajo. Y ese trabajo es el consumo de potencia que va a tener esta bomba para mover a un fluido. ¿Sale? Si nosotros planteamos el balance justo a la salida de la bomba y a partir de ahí vemos el balance en toda la tubería, entonces no va a haber un trabajo, pero sí va a haber un delta P. Ese delta P nos va a decir cómo va cayendo la presión a lo largo de toda la tubería, o nos va a decir cuál es la presión que debemos generar justo aquí a la salida de la bomba para satisfacer el flujo que estamos necesitando. ¿Sale? Todo va a partir de cómo delimitamos el sistema y dónde hacemos ese balance. Luego, a partir del balance, nosotros vamos a resolver cualquier cantidad de problemas y todos van a partir de este mismo principio o de este mismo balance de energía. ¿Sale? Vemos balance de energía total, si es que hay cambios en la temperatura, o balance de energía mecánica, si es que tenemos un sistema isotérmico. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo planteamos cuestiones sobre flujo de fluidos ya en tuberías. Tenemos el balance de energía total, el balance de energía mecánica. Decíamos, a partir de este mismo balance de energía, podemos plantear el funcionamiento de una bomba. Si nosotros planteamos ese balance de energía justo en la bomba, es decir, nuestro sistema de estudio es la bomba y todo lo demás son alrededores, entonces, ¿qué pasa? Planteamos el balance de energía. Ajá. No hay cambios en energía cinética, no hay cambios en energía potencial, y entonces este término se hace cero, este término se hace cero, y nos queda simplemente que el delta P es igual al trabajo que realiza la bomba. ¿Vale? Si tenemos un sistema de líquidos, una bomba, por ejemplo, que está empujando agua, entonces simplemente reducimos la ecuación de esta forma. ¿Sale? Si tuviéramos gases y tuviéramos a lo mejor un compresor o un soplador, entonces ese delta P no se puede definir así como un delta P así tal cual. ¿Por qué? Porque la densidad va a depender también de la presión. Entonces este término no se puede considerar así. Tenemos que integrarlo. Ajá. Y entonces ese delta P más bien vamos a integrar el inverso de la densidad con respecto a la presión, y esa integral nosotros la podemos traducir a un Cp por un delta T. ¿Sale? Eso para el caso de gases. Si trabajamos en líquidos, entonces delta P sobre la densidad, ese término va a ser igual al trabajo que realiza la bomba para mover al fluido. ¿Vale? Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar para el caso de bombas. Ajá. Y entonces, si planteamos un sistema, un balance de energía mecánica en un tubo, un balance de energía mecánica en un tubo nos lleva a un análisis de este tipo. Podemos analizar las fuerzas que están actuando sobre el fluido, y entonces va a haber una presión en un punto 1, una presión en un punto 2, y a lo largo del tubo
va a haber una caída de presión. Ajá. Esa caída de presión es la fuerza motriz para que el fluido se mueva a lo largo del tubo. ¿Sale? Luego decíamos, el fluido al correr a través del tubo va a generar una fuerza de fricción en la pared del tubo. Ajá, esas fuerzas de fricción van a generar una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía en el balance de energía mecánica nosotros la poníamos como una sumatoria de fuerzas. ¿Sale? Esa sumatoria de fuerzas, decíamos, es una energía que se disipa, una energía que se desperdicia y es una energía que nosotros tenemos que considerar para poder hacer los cálculos necesarios. ¿Sale? Si queremos, si planteamos un balance de energía mecánica en un tubo o en una tubería, nosotros vamos a llegar a que para poder mover al fluido, nosotros lo que debemos generar es un delta P entre el punto 1 y el punto 2. Si nosotros satisfacemos ese delta P, regresando a las ecuaciones de balance, si nosotros, vamos a ponernos en esta última, si nosotros satisfacemos ese delta P, entonces vamos a ser capaces de satisfacer esa energía cinética y esa energía mecánica que le debemos suministrar al fluido para que se mueva. Si estamos en un sistema real, entonces va a haber también un término asociado a una energía que se va a desperdiciar por fuerzas de fricción. ¿Sale? En el caso del tubo, no hay un trabajo. No estamos involucrando ahí a la bomba, estamos involucrando solamente al tubo. Entonces, este término se va a hacer cero. ¿Sale? Y entonces el delta P más los cambios en energía cinética y potencial van a ser iguales a esas fuerzas de fricción que se van a dar a lo largo del tubo. ¿Sale? Y luego, esa energía que va a necesitar el fluido para poderse mover, lo puede obtener de dos fuentes, o de una columna hidrostática o de una bomba. Si lo recibe de una columna hidrostática, entonces debemos generar un delta Z que sea suficiente para hacer que el fluido se mueva por sí solo. ¿Sale? Esto lo podemos ver, por ejemplo, pues en la construcción de nuestra casa. ¿Sale? Nosotros tenemos que poner el tinaco a una cierta altura y esa altura nos va a dar el delta Z necesario para que el agua pueda fluir a lo largo de toda la tubería y nos pueda salir en cualquier llave de la casa, ¿no? En un baño, en la cocina, en la calle, en cualquier punto de la casa, va a salir agua con una presión suficiente y esa presión suficiente va a estar asociada a la altura con la que pusimos el tinaco en la construcción. ¿Sale? Si no tenemos esa energía disponible por parte de una columna hidrostática, entonces necesitamos una bomba. ¿Vale? Esa bomba, entonces en ese caso el delta Z sería menor y el que se encargaría de ejercer todo el movimiento sería este punto del delta P. Y ese delta P es la presión en el punto 2, no es cierto, la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Y esa presión en el punto 1 va a ser la presión que nosotros vamos a ver justamente a la salida de la bomba. ¿Sale? Entonces, ahí decimos, en el balance de energía mecánica decimos, la energía que está recibiendo el fluido la va a recibir o de una columna hidrostática o de una bomba. Si es de una bomba, entonces la energía que recibe el fluido es la misma energía que va a ceder esta bomba. ¿Vale? Entonces, si nosotros calculamos el delta P que debemos generar en la tubería, ese delta P nos va a dar la potencia necesaria de la bomba o la potencia de la bomba que necesitamos para generar ese flujo de fluido. ¿Sale? Si nosotros no tuviéramos ese tinaco en la casa y nosotros tuviéramos que suministrar el agua desde
pues desde la presión con la que llega de la red. Entonces, nosotros necesitaríamos generar este delta P y nosotros necesitaríamos un trabajo realizado por un equipo de bombeo que venga desde fuera. ¿Vale? Esas serían las dos fuentes de energía que vamos a utilizar para poder hacer que un fluido se mueva a lo largo de una tubería. ¿Vale? ¿Sí es claro? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a centrarnos ahora en esta parte de flujo en tuberías. En el caso del flujo en tuberías, decíamos, necesitamos esa presión, ese delta P para poder hacer que el fluido se mueva. ¿Sale? Para eso vamos a hacer un balance de fuerzas. En el balance de fuerzas, decimos que la fuerza que se ejerce en esta área transversal al flujo, es decir, la presión, va a ser igual a la fuerza con la que el fluido va a arrastrarse sobre la pared del tubo. ¿Sale? Y entonces ese delta P va a ser igual a una sumatoria de fuerzas de fricción que de alguna manera van a estar ejerciendo esa fuente de energía que se va a disipar en forma de calor. ¿Sale? Si planteamos esa igualdad, podemos llegar a la ecuación que vemos aquí abajo. Esta ecuación que vemos aquí abajo está involucrada o tiene que ver con un factor de fricción. Ajá, y ese factor de fricción va a ser nuestro objeto de estudio para el siguiente tema. Ese factor de fricción, por definición, es un cociente entre las fuerzas de fricción entre el área sobre la que se va ejerciendo la fricción, justamente, entre la energía cinética por unidad de volumen del fluido. ¿Sale? Esas fuerzas de fricción sobre la superficie del tubo, nosotros las conocemos como esfuerzos de corte. Ajá. Y la energía cinética por unidad de volumen es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 entre volumen. Y esa masa sobre volumen es la densidad del fluido. La densidad del fluido por la velocidad al cuadrado sobre 2 es la energía cinética que nosotros vamos a considerar. Y entonces el esfuerzo de corte, los esfuerzos de corte entre la energía cinética nos van a dar la definición del factor de fricción. ¿Sale? Ese factor de fricción va a depender del diámetro del tubo, de la velocidad del fluido, de las propiedades del fluido y de un parámetro del material del tubo que denominamos rugosidad. ¿Sale? Si planteamos, o más bien si aplicamos la ecuación de la ley de viscosidad de Newton en estos esfuerzos de corte, podemos llegar a esta ecuación, o más bien el factor de fricción se convierte en esta nueva forma. ¿Sale? Si nosotros aplicamos o analizamos un poquito esto, decimos que el factor de fricción es directamente proporcional a la viscosidad sobre la densidad. Luego está también involucrado el diámetro y la velocidad del fluido. ¿Sale? Nosotros llegamos a que el factor de fricción es directamente proporcional a 2GC sobre este cociente que es la viscosidad sobre la densidad por la velocidad por el diámetro del tubo. ¿Sale? Este cociente que vemos aquí se conoce como el número de Reynolds.
¿sale? O más bien como el inverso del número de Reynolds. La definición del número de Reynolds es esta: densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad. Este número adimensional, que es el número de Reynolds, nos dice cómo es el movimiento del fluido, en qué régimen se está moviendo, ¿sale? Hace unas clases veíamos la diferencia entre un régimen laminar y un régimen turbulento, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Dependiendo del valor que tenga este número de Reynolds, el fluido se puede estar moviendo, o más bien eso nos va a indicar si el fluido se está moviendo en un régimen laminar o en un régimen turbulento, ¿sale? Pero aquí lo que nos importa es que este factor de fricción es inversamente proporcional al número de Reynolds, ¿sale? Ahora decíamos, el factor de fricción depende de todas estas propiedades que en conjunto nos dan el número de Reynolds y depende también de la rugosidad del material. Entonces, nosotros necesitamos meter una función del factor de rugosidad para meterlo en esta ecuación y quitarle el signo de directamente proporcional para cambiárselo por un signo de igual. ¿Sale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para eso? La definición del factor de fricción es esta que vimos. Ajá. Y entonces, en su, no me acuerdo qué año fue, pero bueno, Darcy y Fanning lo que hicieron en su momento fue este sistema que tiene un factor de fricción y que ese factor de fricción es directamente proporcional al número de Reynolds, es decir, inversamente proporcional al número de Reynolds. Entonces, ellos lo que hicieron fue lo siguiente: en un sistema experimental, ellos pusieron, digamos, hicieron un arreglo de tubos. A esos tubos, digamos que les abrían la llave, le abrían la llave el agua, así, literal, y lo abrían a diferentes, digamos, lo abrían a modo de darle diferentes flujos al agua. Entonces, al abrir poquito la válvula o la llave, daban una velocidad pequeñita. La densidad y la viscosidad del fluido ya lo sabían, el diámetro del tubo ya era conocido. Entonces, la única variable que había aquí era la velocidad con la que corría el fluido. ¿Sale? Esa velocidad ellos la controlaban abriendo o cerrando una válvula y entonces iban dándole para cada velocidad, ellos iban dando valores del número de Reynolds. ¿Sale? En un sistema experimental, ellos se dieron cuenta que en régimen laminar, es decir, cuando las velocidades eran suficientemente bajas, ellos veían una relación inversamente proporcional entre el factor de fricción y el número de Reynolds. ¿Sale? Y entonces llegaron a la conclusión, o llegaron al modelo empírico de que el factor de fricción en régimen laminar se podía describir como 16 sobre el número de Reynolds. ¿Sale? Cuando llegaban a un valor para el número de Reynolds de aproximadamente 2000 o 2100, esa relación se perdía. Y entonces se dieron cuenta que ahí justamente era el límite donde terminaba el flujo laminar. A partir de ahí empezaba un régimen de transición y cuando llegaban a 4000, entonces ese flujo laminar se convertía en un flujo turbulento. Y en ese flujo turbulento veían que el factor de fricción era diferente dependiendo del material del tubo. Entonces ahí fue donde le empezaron a meter esa función con el factor de rugosidad. ¿Sale? Y esa rugosidad, digamos que una manera de estandarizarla era
expresando una rugosidad relativa. Entonces, le daban un valor a la rugosidad. Esa rugosidad le ponían unidades de longitud y al dividirlas entre el diámetro del tubo, les daba un factor de rugosidad relativa y ese factor de rugosidad relativa pues ya no tiene unidades. Entonces, simplemente dependiendo del material del tubo, cuando estaban en régimen laminar podían tener diferentes factores de fricción, diferentes valores del factor de fricción. ¿Sale? Eso de alguna manera tiene efecto en que si el tubo es completamente liso, pues no vamos a tener pérdidas de energía por efectos de fricción. Si estamos hablando de un tubo de PVC, un tubo de vidrio, son materiales que no son rugosos, son materiales que no generan esa fricción y entonces la viscosidad, más bien la fricción que se genera no provoca una disipación de energía suficiente, es mínima, comparada, por ejemplo, con un tubo, no sé, un tubo de concreto, como los que vemos en las redes del drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando es un tubo rugoso, ahí sí hay un desperdicio de energía significativo y eso lo vemos justamente en esta gráfica, ¿sale? En este diagrama, ya que cuando estamos ya en régimen laminar, si estamos hablando de un tubo completamente liso, entonces el factor de fricción sigue esta curva que vemos hasta aquí abajo, ¿sale? Si el material es rugoso, entonces nos vamos hacia las líneas que están hacia arriba, ¿sale? Un tubo que es muy, muy rugoso nos podría llevar a esta línea que vemos hasta aquí arriba, ¿sale? Y eso, de alguna manera, ¿qué nos da? Nos da el valor del factor de fricción, que decíamos es un cociente entre la fricción que se genera y la energía cinética. Ajá. Eso de alguna manera decíamos es una energía que se está disipando, una energía que se está desperdiciando. Y si nosotros vemos esta definición y los valores que toma el factor de fricción en este diagrama, nosotros podríamos considerar esto como una fracción de la energía mecánica que se está desperdiciando por efecto de la fricción. ¿Sale? Si nosotros nos ponemos aquí en un tubo liso, por ejemplo, podríamos ver, no sé, en este punto, bueno, acá en este punto, que es 0.003. Tenemos una fracción de energía de 0.003 que se desperdició por efecto de fricción. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que el 0.3% de la energía que suministramos aquí se fue hacia una disipación por efecto de la fricción. En el caso de un tubo liso, ¿sale? Si nosotros estuviéramos por acá en un tubo rugoso, tendríamos algo así como 0.017, 0.18. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pasamos de un tubo liso que desperdiciaba el 0.3% de energía, pasamos a un tubo rugoso que desperdicia el 1.8% de energía. ¿Vale? Eso si lo vemos en un sistema de una tubería, no sé, para un laboratorio, para un reactorcito de laboratorio, pues realmente sería algo despreciable, ¿no? Sería algo mínimo. Pero ¿qué pasa si tenemos ductos que transportan petróleo, por ejemplo, y que lo transportan a lo largo pues, de cientos de kilómetros en toda la República Mexicana? Pues ahí sí sería un problema significativo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la importancia de tener bien claro de qué tamaño o qué magnitud tiene el factor de fricción. Nosotros debemos entender, debemos ser capaces de calcular con precisión ese factor de fricción. ¿Por qué? Porque ese factor de fricción nos dice cuál es la presión que debemos generar aquí a la entrada. Y la presión que debemos generar en la entrada está asociada directamente con la potencia
que vamos a necesitar por parte de la bomba que va a hacer mover al fluido. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Luego, para tener una idea de esta rugosidad, podemos ver diferentes materiales del tubo y podemos ver la rugosidad que generan cada material. Decíamos hace rato, si tenemos un tubo de PVC o un tubo de vidrio, estos son tubos lisos y son tubos que no generan esa rugosidad, ¿sale? Pero, por ejemplo, tenemos al tubo galvanizado, tubos de hierro, tubos de concreto, y esos son los más rugosos, ¿sale? Son los que generan esa disipación de energía en una magnitud mayor, ¿sale? Tenemos la ventaja, al ser ingenieros bioquímicos o ingenieros en alimentos, tenemos la ventaja de que necesitamos trabajar con una tubería que se denomina de grado sanitario, ¿sale? Esta tubería de grado sanitario es una tubería de acero inoxidable que por dentro está pulido completamente, que pareciera espejo el acero inoxidable, y entonces ese tubo es completamente liso, ¿sale? Ese tubo no genera rugosidad. Entonces, si nosotros queremos trabajar con ese tubo liso, pues entonces en régimen laminar vamos a trabajar aquí y en régimen turbulento vamos a trabajar con esta curva, ¿sale? No vamos a tener estos problemas de rugosidad que están asociados a otros materiales, ¿sale? Eso dentro de una planta, por ejemplo, que esté procesando alimentos, que esté produciendo catsup o algo por el estilo, ¿no? Entonces, otra manera de ver este factor de fricción es siguiendo el procedimiento de von Karman. Von Karman lo que hicieron, Karman lo que hizo fue, digamos, en un sistema donde no somos capaces de medir la velocidad del fluido, entonces lo que hacemos es poner 2 manómetros en una tubería, en un tubo, y entonces nosotros medimos directamente el delta P. Nosotros medimos la caída de presión que hay en una tubería, ¿sale? Si nosotros medimos esa caída de presión en una tubería, entonces podemos trabajar con el producto del número de Reynolds por la raíz del factor de fricción, que es esta variable que tenemos aquí. Y entonces eso nos da esta raíz, que es la raíz del diámetro al cubo por la densidad, por el delta P que estamos midiendo, sobre 2 veces la viscosidad al cuadrado por la longitud, ¿sale? Nosotros podemos medir la distancia que hay entre esos dos manómetros. Tenemos ya la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, sabemos el diámetro del tubo, y entonces simplemente necesitamos instalar esos 2 manómetros y medir la caída de presión. Ajá. Si nosotros medimos esa caída de presión, entonces en lugar de tener el factor de fricción, tendríamos el inverso de la raíz del factor de fricción, y entonces tendríamos esta variable que tenemos acá, que de alguna manera, haciendo álgebra, despejando el factor de fricción, podemos llegar a este mismo dato que vemos aquí, ¿sale? Este diagrama que es el de Darcy o el de Fanning, los utilizamos con el número de Reynolds directamente, pero si no somos capaces de medir la velocidad del fluido o no somos capaces de determinar el número de Reynolds experimentalmente, entonces conectamos 2 manómetros, medimos la caída de presión y hacemos el mismo análisis, ¿sale? Con este Reynolds por la raíz del factor de fricción, damos un valor y luego con eso podemos ver de qué magnitud es la raíz del factor de fricción o el mismo factor de fricción, ¿sale? Si nosotros vemos el primer diagrama
y lo comparamos con el segundo, nosotros podemos ver simplemente que es así como un espejo, ¿no? Este que vemos que va hacia abajo, en el caso de Darcy o de Fanning, lo pasamos al de Karman y entonces ahora va hacia arriba, ¿no? Entonces, el número de Reynolds, o más bien la curva para el régimen laminar, vemos que va hacia arriba, ajá, que sigue teniendo la misma relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds, ajá, son inversamente proporcionales. Y luego el tubo liso, en el primer caso lo teníamos hasta abajo, en este caso del diagrama de Karman lo vemos hasta arriba, y entonces este sería el tubo liso, el tubo que no tiene, no ejerce una disipación de energía por fricción, bueno, que es mínima la disipación de energía asociada a la fricción. Ajá. Y con eso tenemos ya dos sistemas o dos diagramas para poder determinar ese factor de fricción. ¿Sale? ¿Cómo es que usamos estos diagramas? Vamos a suponer, vamos a pararnos en el primero. Vamos a suponer que somos capaces de medir la velocidad. Si somos capaces de medir la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds. ¿Sale? Entonces, cuando calculamos el número de Reynolds, vamos a suponer que estamos aquí no sé, por ahí de 17, 18,000. Entonces tendríamos esta línea, podríamos pintar esta línea amarilla, ¿no? A partir del número de Reynolds, trazamos una línea vertical hasta el punto en el que cruzamos con la curva que describe ese material. En el punto en el que cruzamos con esa curva, entonces a partir de ahí nos movemos en horizontal hacia la izquierda y vemos cuánto vale el factor de fricción. ¿Sale? Hasta aquí ya sabemos cuánto vale este factor de fricción y eso pues prácticamente lo podemos sustituir en esta ecuación. Ajá. En esta ecuación que nos describe justamente la sumatoria de fuerzas. Si nosotros sabemos de qué tamaño o de qué magnitud es el factor de fricción, podemos saber cuál es la cabeza de esa o la columna hidrostática que está asociada a ese delta P, que tiene que ver con las fuerzas de fricción. Nosotros podemos calcular cuál es la presión que debe generar esa bomba para satisfacer esa energía que se va a estar disipando y para mover al fluido hasta a un cierto flujo o a una cierta distancia, a una cierta altura, cosas que nos pidan un problema determinado. ¿Sale? Si nosotros somos capaces entonces de ver o de analizar cuánto vale el factor de fricción, somos capaces de saber cuánto vale esta sumatoria de fuerzas, somos capaces entonces de cerrar todo el balance de energía mecánica, ajá, y si en un sistema de tuberías sabemos cuánto es el delta Z, cuánto es la diferencia de alturas, sabemos a qué velocidad va el fluido, sabemos que estamos en el tubo y entonces este W no tiene sentido, ya le dimos magnitud a las fuerzas de fricción, entonces con eso nosotros somos capaces de calcular este delta P. Y si nosotros calculamos cuál es este delta P, entonces somos capaces de calcular cuál es la potencia de la bomba que vamos a necesitar. ¿Sale? Y con ese procedimiento somos capaces de resolver cualquier problema que tenga que ver con flujo de fluidos en una tubería. ¿Sale? Podemos tener la cantidad de problemas necesarios, la cantidad de problemas que se les ocurran, con diferentes variantes, con diferentes particularidades cada uno, y todos se van a resolver de la misma manera. ¿Vale? Nos vamos al diagrama de Moody. Este es el diagrama de Moody. Vemos cuánto vale el Reynolds,
A partir del Reynolds vemos cuánto vale el factor de fricción. En su defecto, vemos cuánto vale Reynolds por raíz de factor de fricción. A partir de ahí nos vamos, este se usa exactamente igual, nos vamos en vertical, vemos hasta qué punto intersecta a la curva, después nos movemos hacia la izquierda, vemos cuánto vale el factor de fricción. Una vez que tenemos cuánto vale el factor de fricción, somos capaces de calcular esta sumatoria de fuerzas. Y cuando tenemos ese valor de la sumatoria de fuerzas, lo sustituimos aquí. No sabemos todavía cuánto hay de trabajo, no nos importa. Tenemos esta sumatoria de fuerzas. Entonces, somos capaces de calcular ese delta P. Y si somos capaces de calcular el delta P, somos capaces ahora de calcular cuál es el consumo de potencia que vamos a necesitar. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro o no hay nada claro ahorita? Siguen dormidos todavía. Bien. Profesor, en este caso yo creo que al hacer ejercicios nos quedaría más claro, porque así al ver la pura teoría sí la entiendo. Bueno, yo en mi caso sí la entiendo, Ajá. porque sigo el ritmo que usted lleva, pero por ejemplo al hacer al ver como tal el diagrama que vimos de Moody, Ajá. algunas cosas no me quedaron claras. Ok. ¿Cómo que no quedó claro? Por ejemplo, en el diagrama, no me quedó al 100% claro cómo vamos a utilizar los valores. Por ejemplo, es lo que le digo, cuando ya hacemos los ejercicios es cuando ya como que empezamos a tener una perspectiva muy diferente. Ok. Bueno, sí estoy de acuerdo contigo. Aquí, perdón si soy muy insistente con que si es claro o no, pero yo me pongo en el lugar de ustedes. Cuando yo llevé las clases de mecánica de fluidos, cuando vi estos temas justamente, yo salía de la clase y así como que todo hecho bolas, yo no sabía ni qué habíamos visto, salía todo nervioso, todo ansioso porque no había entendido absolutamente nada y creo que es normal. Sí, tienes toda la razón. En el momento en que empecemos a hacer ejercicios, ya esto va a quedar un poquito más claro. Lo que quiero dejar ahorita como mensaje es que todos los problemas que vayamos a ver y todos los problemas con los que se vayan a enfrentar van a seguir el mismo procedimiento general. ¿Vale? El diagrama de Moody, vamos a ver factor de fricción. Una vez que se tenga el factor de fricción, sabemos la cantidad de la sumatoria de fuerzas. Con eso podemos cerrar el balance de energía mecánica, sabemos cuál es la presión que debemos generar y con esa presión podemos calcular el consumo de potencia de la bomba. ¿Vale? Ese procedimiento, ese sí es muy general. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a plantear? ¿Cómo vamos a usar el diagrama? ¿Cómo vamos a ir planteando los números? Eso sí lo vamos a ir ejercitando poco a poco y vamos a irlo, a irlo aterrizando para que les vaya quedando claro, para que le vayan viendo la utilidad a todo esto. ¿Sale? Pero de manera general, ese va a ser el procedimiento. Ahora, lo que les pido, así por favor, es que vayan y le echen una leída a los libros, a cualquier libro, cualquiera que ustedes pues consideren que es más fácil de seguir. El BERT es muy bueno, es muy bueno porque tiene
tiene esa parte complicada, esa parte de muy cargada de matemáticas, pero al mismo tiempo, si lo lees así con detenimiento, también te explica muy bien todos los pasos. El Welty, por ejemplo, es un libro que su lenguaje es un poquito más amigable, pero el Welty se salta muchos pasos a la hora de resolver problemas, entonces de repente así como que también te pierdes. El Darby también es bueno, ese creo que no está tan pesado, no está tan difícil de seguir y también va explicando bien los problemas. Flujo de fluidos de Levenspiel también es muy bueno, es en este tema de flujo de fluidos en tuberías es muy, muy bueno. Ese se los recomiendo mucho ahorita. Y lo que sí les encargo es que vayan y le echen una leída a cualquiera de ellos, cualquiera, el que les guste más, pero que le echen una leída. Traten de aterrizar con calma todo esto que vimos para que cuando lleguemos a los problemas, todo se vaya haciendo pues más fácil. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a dejarle aquí y pues mañana empezamos a plantear algunos problemitas. Profesor, Sí. ¿me podría regalar 5 minutos, por favor? ¿Mandé? ¿Me podría regalar 5 minutos? Sí, sí, sí. Gracias. Dale. Profe, yo no tengo una pregunta. ¿Va a subir la clase del jueves? La clase. Ah, sí, es cierto. Sí, de hecho me mandaste correo, pero ya se me pasó. Sí, Se me muchas pasó gracias, contestarte. profe. Sí, ahorita subo la del jueves y la de ahorita. Vale, gracias, profe. Vale, nada de qué.